Aleluya, hermanos queridos. Cristo ya resucitó. Él está vivo. Él es quien nos enseña que esto hace toda la diferencia entre religiones, filosofías, educación, ciencia, lo que sea, hecho mismo con buena intención. Nada puede cambiar un corazón. Solo Cristo, la preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario, puede recibir un pecador a quien Él vino a buscar, limpiarlo de todos los pecados, cambiar su vida en esta tierra y regalarle vida eterna por siempre y siempre a su lado. Gracias a Dios. Hermanos queridos, me toca hoy contar para usted la historia de la resurrección de Jesús, bien como sus apariciones después de la resurrección y finalmente su ascensión al cielo, a donde hoy se encuentra nuestro Cristo a la diestra de Dios Padre en la majestad. Bien, Jesús resucitó al amanecer del domingo, tal como lo había predicho en el tercer día. Y hoy es domingo, no solo un domingo cualquier, pero el domingo en que celebramos la Pascua, la resurrección de Jesús, hoy el 12 de abril de 2020. Jesús no ascendió a Dios Padre inmediatamente después de resucitar. Durante 40 días se apareció a sus discípulos y a otros creyentes. Lo hizo para convencerlos de que estaba vivo y para fortalecerlos para la misión para la cual los había entrenado y encargado a cumplir: proclamar el Evangelio del Reino de Dios a todas las personas y cuidar de la iglesia que iría a nacer. Como vimos antes, después de la crucifixión, algunas mujeres prepararon especias para ungir el cuerpo de Jesús. No pudieron ir a la tumba de inmediato porque poco después del entierro de Jesús comenzó el sábado, por lo que decidieron hacer este trabajo de ungir el cuerpo de Jesús en el primer día de la semana, el domingo, muy temprano. También vimos que a pedido de los líderes judíos, Pilatos, el gobernador romano, había autorizado a sellar la tumba de Jesús y sus soldados la vigilaban. Sucedió que, dice el texto bíblico ahora, hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de que él se pusieron a temblar y quedaron como muertos en un estado de shock, algo así. Cuando pasó el sábado, al amanecer del primer día de la mañana, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se prostraron sobre su rostro. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Pero pronto a decirles a los discípulos y a Pedro: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí los verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrían a dar la noticia a los discípulos. En camino no dijeron nada a nadie porque tenían todavía mucho miedo. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás discípulos que ahí estaban. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino que enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos entonces regresaron a su casa. Pero María Magdalena, que había regresado al lugar con las otras mujeres, siguiendo a Pedro y el otro discípulo, posiblemente Juan, se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dime a dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, dijo Jesús, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Así que las mujeres se alejaron con toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellos se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. María Magdalena fue darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardas entraron en la ciudad y informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos
cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Aquel mismo día, dos de los discípulos de Jesús, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué viene discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, hijo de Simeón el Cireneo, que ayudó a Jesús a cargar su cruz, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Respondió Cleofas: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a la muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él, Jesús, está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él, Jesús, no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo de Emaús, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino de vuelta y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Mientras estaban fuera los 2 discípulos, algo grandioso había ocurrido y Jesús había aparecido a Simón Pedro. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Al entardecer de aquel primer día de la semana, el domingo, el mismo día en que Jesús resucitó, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó Jesús. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo,
a causa de la alegría y del asombro, le preguntó, ¿tiene algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y lo comió delante de ellos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron grandemente. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonan, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Tomás, hemos visto al Señor, Tomás. Mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, yo no lo creeré, repuso Tomás. Bien, una semana se pasó y estaban los discípulos de nuevo en la misma casa, la misma localidad. Y Tomás estaba con ellos de esta vez. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, has creído, Tomás, le dijo Jesús. Dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Entonces, leemos a seguir que Jesús ordena a sus discípulos a continuar su trabajo. Los 11 discípulos fueron a Galilea conforme Jesús los había ordenado ya una semana antes a la región montañosa que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a todos los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, también llamado el mar de Tiberías, también llamado el mar de Galilea. Sucedió de esta manera. Estaban todos juntos, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar del alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados
que ya no podrían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, le puso la ropa porque estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red de pescado, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que eras el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a todos sus discípulos después de haber resucitado, todos los 11 apóstoles. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por la tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme, Pedro. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, Pedro, ¿a ti qué? Tú, sígueme, no más. Por ese motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da el testimonio de estas cosas y las describió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Después de su sufrimiento en la cruz y padecer la muerte, se les presentó Jesús dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. O sea, Jesús resucitó en el tercer día. Durante 40 días siguió apareciendo a los discípulos y Él los instruyó, conforme vamos a ver. Aquí permanecieron algún tiempo en Jerusalén, aguardando la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino una semana después de espera de los discípulos, en el día 50, el día llamado Fiesta del Pentecostés. Vamos ya a comentar sobre esto. Una vez los llevó Jesús hasta Betania. Mientras comía con ellos, les ordenó,
no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con grande alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y así Juan, el discípulo amado, termina su evangelio, el cuarto evangelio, como los hermanos saben. Él dijo: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso, dice Juan, que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Hermanos, esta es la alma, este es el corazón del Evangelio de Cristo Jesús, como nos dijo Pablo: no teorías, no filosofías, pero el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Y de dónde viene ese poder? La palabra del Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, Romanos 4, versículo 25, Él, Señor Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y en 2 de Corintios 5:15, y Él, Jesús, murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para Él, que murió por ellos y fue resucitado. Feliz Pascua a todos, en nombre del Señor Jesús y en su grande amor. Amén. Seu Filho bendito por nós.
Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, enquanto no céu, seu Filho bendito por nós todos tem. A cruz nos convida a prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus, e quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, cantando no céu, seu Filho bendito por nós todos minha esperança em Cristo está, leva-nos força e canção, é meu lar e minha rocha, na tempestade ou na aflição, tão grande amor, profunda paz, até Consolador, tudo é pra mim, o amor de Cristo firme estou. O véu eterno se encarnou, o pleno Deus em presente de justiça e amor. Sobre o chão ficou, a luz do mundo se apagou, mas ressurgiu.